Bien, este tema que quería tratar en forma de agenda solamente no implica que será la única vez que se mencione, porque es un tema que tiene tantas aristas que no existe ningún tipo de figura geométrica con tantas aristas como el caso de Odebrecht corrupción. Esta semana hemos insistido en algunos estudios que tenemos que hacer sobre casos específicos. Riquezas, origen de la riqueza, importancia de la riqueza en el desarrollo de los pueblos. Los pueblos sin ricos, en un estado pobre, no funcionan, pero necesariamente las fortunas tienen un origen. Y ese origen nosotros nunca la hemos analizado porque son de las cosas malas que se usan bien después o que se podrían usar bien. Ese es el objetivo del estudio de los grupos económicos. Hemos hablado de que hay mucha violencia familiar y violencia del hombre contra la mujer, pero no se ha querido estudiar el comportamiento y la cultura del hombre y de la mujer dominicana. Se niegan a hablar de eso, sobre todo un país que tiene una proclividad, no 100%, pero sí mayoritariamente, a gustarle más lo ilegal, lo malo, y resolver las cosas por las vías irregulares que, como dice la ley, las buenas costumbres, sino buscarse siempre un atajadero. La importancia del narco y la historia del narco en República Dominicana, con sus bienes y qué ha aportado aquí. Si ustedes comparan, por ejemplo, el narco con los peloteros dominicanos, eso no es nada. 10 jugadores que pueden recibir 20 millones, 25 millones anuales, donde hay allá promotores que lo inducen a dejar su dinero fuera. Eso no tiene importancia, la importancia está el narco, que también hay un dinero que no se queda aquí, porque nosotros no producimos ni drogas ni producimos petróleo, y ahí hay mucho dinero. En el caso de Odebrecht, solamente le vamos a señalar lo siguiente. Es el único caso en nuestra historia que tiene todos los componentes que usted se pueda imaginar. Y para solo mencionarle esos nombres o esas palabras, usted cada palabra, cada nombre, le puede hacer un capítulo de una enciclopedia. No hablo un capítulo de un libro, no. Un capítulo de una enciclopedia. Posiblemente de 10 tomos. El caso de Catalina y Odebrecht. Desde el punto de vista técnico, en la edición de El Listín Diario del 16 de marzo, Jaime Aristi Escuder habla del escuadrón de la destrucción de Punta Catalina, de la parte técnica. Independientemente de que es una planta generadora de energía, en que hoy se quiere juzgar la decisión que se tomó hace 3 años con otro tipo de situación y de condiciones económicas, pues resulta que
hay que ubicar cada tema en su contexto y en su tiempo. Odebrecht es un capítulo o un libro que no tiene nada que ver, visto como Odebrecht, con República Dominicana. Odebrecht Brasil, Odebrecht Estados Unidos, Odebrecht América Latina y Odebrecht 14 países. Odebrecht Catalina, Odebrecht Energía, Odebrecht Multinacional Estados Unidos-Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, las multinacionales que han venido a República Dominicana en algún momento, desde el presidente Cardoso al presidente Bolsonaro y desde el presidente Hipólito Mejía al presidente Abinader. El acueducto de la línea noroeste parece una pincelada, no, vital en todo esto que estamos hablando. La Corporación de Acueductos, Aguas y Alcantarillados, ese es un tema que no ha salido. Ángel Rondón Rijo, el Congreso de la República Dominicana o los congresos desde el 2003 hasta el 2018. La constructora italiana que técnicamente dirigió al proyecto, el consorciado local Acero Estrella, todo el proceso que llevó a tomar la decisión de construir una planta de carbón. ¿Por qué no de gas? ¿Por qué hubo corrupción en carbón y no hubo corrupción en otra cosa? Había sus razones. Los presidentes, los funcionarios y los legisladores, la auditoría de Cámara de Cuentas del proceso de todas las obras ejecutadas por Odebrecht en República Dominicana, no solamente de Catalina. Los procuradores generales de la República, desde que se comenzó a mencionar corrupción en esa área. Los famosos testigos, las negociaciones llevadas a cabo en Brasil, los pagos hechos y los pagos aceptados por Odebrecht. ¿Qué son los consorciados? ¿Qué son los subcontratistas? Financiamiento de campañas políticas de partidos, de legisladores y de presidentes. Durante los últimos 15 años, los testigos acusadores, ¿quiénes son? Y los acusados, ¿quiénes son? 12 países, más Florida y Cuba. Cada uno de esos tiene elementos inimaginables que necesariamente República Dominicana se niega a observar ni a estudiar. No quieren hablar de eso. Poner una página de Rondón recusa, el procurador es recusado, recusan a un juez, una noticia de lo que ocurre en el juicio, pero nadie se aboca
El único que se ha tomado el tiempo es a Jaime Aristis, porque lo han involucrado y quieren involucrarlo y no han podido. Entonces tiene un dime y direte con alguien que tampoco conoce la historia, que son las nuevas autoridades que fueron electas porque no tenían nada que ver con el pasado. Parece que era así, sin contar con los legisladores, que sí muchos tenían que ver con Odebrecht. Vamos a hacer una pausa y prometemos que vamos a seguir con el tema.